bienvenidos a un nuevo video de nuestro podcast Fe que Transforma. Hoy tenemos una invitada, una joven de Dios que viene a compartirnos su testimonio con ustedes. Valeria, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme a este podcast. Estoy un poquito nerviosa, pero ahí vamos. No, tranquila, estamos en confianza. Y cuéntanos quién es Valeria, cuál es tu nombre completo. Ok, mi nombre es Valeria Lisset Ardón Milla. Ese es mi nombre completo y desde que yo descubrí qué significa mi nombre, yo lo he vuelto parte de mi identidad también porque Valeria significa valor, significa valentía y Lisset significa consagrada a Dios. Ay, qué bello, muy lindo. Entonces ya suelo decir, mujer valiente, consagrada a Dios. Amén. Mira qué bien uno conocer el significado de su nombre y darle valor a eso. ¿Y quién eres tú? ¿Qué haces en este momento? Bueno, por el momento, soy hija, soy contadora, una joven que ha creído mucho en las promesas de Dios. Soy todo lo que Dios me ha dicho que soy a través de su palabra. Amén. Una hija de Dios, un linaje escogido. Amén. Y cuéntanos dónde tú naciste. Yo nací en Honduras, en Choloma. Soy del norte. ¿Y qué hay de especial ahí? Bueno, la comida. Estoy cerca también hay playas. Estoy cerca de San Pedro Sula, la capital industrial. Y la gente es muy amable ahí, a mí me encanta mucho. También eso con los vecinos, compartir y toda la gente es bien tranquila y bien servicial. Sí, qué chévere. Yo nunca he ido a Honduras, apenas he ido a República Dominicana porque nací ahí, pero he visto unas playas muy lindas ahí, ¿verdad? ¿Y cómo eras tú de chiquita? Bueno. La niña Valeria. Bueno, de chiquita pues mi mamá me cuenta, lo que me contó mi familia, que he sido tranquila, siempre con travesura. Otra porque como toda niña, ¿no? Danielita, traviesita. Traviesa, muy curiosa, eso sí me dice que es muy curiosa, pero también era como calladita, un poquito tímida. Y ha cambiado eso. Sí, ahora he cambiado ya un Sí, poquito más extrovertida. sí, eso está muy bien. Bueno, todo es bueno, ¿verdad? Todas las personalidades tienen su ventaja y su desventaja, ¿verdad? Y cuéntanos, ¿verdad? ¿Cómo era la adolescente que fue creciendo? Eras tímida y me dijiste que cambiaste. ¿Qué pasó? Bueno, aún en la adolescencia porque a mí me afectó algo que yo siento que también en la juventud afecta mucho y es la identidad. Cuando ibas Que creciendo. cuando iba creciendo porque en mi niñez siempre cuando me decían algo yo lo tomaba muy personal. Entonces yo no sabía cuál era mi identidad. Desde pequeña a veces tal vez se venían como palabras como de rechazo o a veces también palabras que venían hiriendo. Y entonces eso me iba afectando, porque tal vez yo escuchaba palabras que me decían tal vez en mi hogar y tal vez en la escuela escuchaba eso, entonces eso me venía afectando. Entonces cuando yo llego a la etapa de la adolescencia, yo trato de buscar esa aceptación, Sí. trato de buscar esa identidad, porque yo no sabía quién era. Cuando estaba pequeña, mi familia siempre asistía a la iglesia, de pequeña. Hubo un tiempo que estuvimos yendo con mis papás, con mi mamá, mi papá, yo los miré a ellos bautizarse porque ella me tenía a mí. Incluso miré cuando ellos se casaron, ellos sirviendo, pero hubo un tiempo que ellos dejaron de ir. No sé exactamente, yo no sé la razón por la que ellos dejaron de ir, pero mi abuela, que muchos la conocen, ella dijo, no, ellos ya están grandes, ya conocen la verdad, si se quieren apartar, que se aparten. Pero ya mis nietas me la llevo. Entonces,
Pasamos ahí por esa etapa, en la iglesia y todo. Y creo que en ese tiempo, más que enamorarme de Jesús, ahora que yo lo veo, me enamoré mucho de la iglesia. Ujú. Porque tal vez las palabras que yo escuchaba, que me decían y todo eso, cuando estaba en la iglesia era diferente. Yo por eso bendigo mucho a las maestras que le dan clases a los niños, que le dan clases bíblicas en general, en todo el mundo, porque ellas hacen un labor hermoso, ellas ministran y todo a los niños. Entonces, el único lugar donde yo me sentía bien era en la iglesia. Ujú. Pero a medida fui creciendo en mi adolescencia, yo trataba de llenar ciertos vacíos, de ciertas cosas, ciertos rechazos, de querer ser aceptada Ujú. por otros, tratar de poder encajar en esos círculos, porque siempre digo yo que cuando yo estaba así en mi niñez y todo, trataban de cuidarme tanto de, de contaminarme con cosas que hay afuera, ¿sí? Ujú. Alejada, había veces que mis compañeros, amigos hablaban de ciertos temas y yo no Nada. entendía nada. Porque estabas en una burbujita Estaba en una ahí. burbujita. Entonces yo no había conocido como lo que había allá afuera, lo que había allá en el mundo. Pero ya a la edad de 13 años a 15 años, esa fue una etapa donde yo entré como en la etapa como de rebeldía, por así decirlo, Ujú. porque yo ya quería, como muchas veces yo decía, yo veo que mis amigos salen, que ellos van a la casa de otros, hay algunos que salen a comer, que hacen esto, hacen lo otro, y a mí nunca me dejaban hacer nada de eso. Ujú. Entonces el único lugar donde yo tenía amigos era en la escuela. Ya Ujú. de ahí, de la escuela para la casa, ya nada. Ujú. Ya en la iglesia también tenía mis amigos, pero ya salía de la iglesia, ya, no. Nada. Porque pasaba en eso, no me dejaban salir mucho y todo eso, me cuidaban demasiado. Ujú. Y yo recuerdo bien ya, a mí me regalaron un teléfono, el primer teléfono que tuve, y de ahí comenzó todo. Ahí comenzó la locura. Ahí comenzó todo porque ahí fue donde yo comencé como a descubrir, a ver otras cosas, y ahí comenzó mi doble vida. Dentro de mi casa, dentro de la iglesia de Valeria, pero fuera ya era otra historia. Sí, ¿qué pasó con tu doble vida? ¿Qué hacía Valeria fuera de la iglesia? Bueno, fuera de la iglesia, yo me contaminé tanto que ya fuera de la iglesia mi actitud ya comenzaba mucho a cambiar. Entré en esa parte ya de rebeldía, de creer que ya estaba grande, Ujú. de que era demasiado grande para que me dijeran a qué hacer, qué no ¿Y qué no hacer. hace? Mi vocabulario había cambiado, ta- tantas cosas, malas amistades, malas influencias que me aconsejaban de una manera equivocada. Ujú. Este, a esa edad, a la edad de 15 años, yo tuve un novio Ujú. también, pero ahora yo me río porque yo digo, más que todo era porque miraba a mis amigas, miraba a gente que tenía novio y al principio fue, ni siquiera me gustaba esta persona, nada más estuve por tener novio, Ujú. por querer experimentar. Ujú. Y esa etapa fue muy, muy tremenda porque era una persona que mi familia no sabía, no conocía, esa persona era mi novio, pero oculta, escondida, A escondidita. escondida. ¿Y qué más pasaba aparte del novio? Bueno, ya después de eso pasó, me fui atando mucho a muchas cosas como a la música. Yo tenía mucho problema con eso. Ya luego que yo estuve así con mi novio, yo me iba alejando y alejando más de mis responsabilidades. Yo a la edad de 13 años yo comencé a servir en el Ministerio de Alabanza allá en Honduras. Ujú. Pero ya después de esto, la persona con la que yo andaba era mayor que él. Ujú. Era 3 años mayor que yo. Ujú. Entonces era una persona que ya del mundo, una Conocía. persona que conocía tantas cosas que yo no. Ujú. Entonces comencé a experimentar cosas que hoy en día me arrepiento de haberlas
ya haberlas hecho, Ujú. pero todo eso me ayudó porque yo caí en una etapa sin identidad, tratando de buscar ese amor, de buscar ese cariño y caí. En ese tiempo que caí, ya mi familia se dio cuenta y bueno, fue tremendo. Ibas a discotecas o lugares así, No, eso no, porque ya de ahí casi no me dejaban salir mucho. Pero o ya, tomabas alcohol, no, no. no, eso no. Mi problema siempre fue eso de la falta de identidad que tenía, tratar de buscarlo, pero en ese tiempo sí me encerré mucho a cosas como la pornografía, fornicación, tantas cosas que me estaban llenando, cosas que trataba de experimentar para llenar ese vacío, Ujú, tratar de recibir y dar ese amor, ujú, porque mi mamá ahora ha ido aprendiendo, pero ella nunca, no había sido como esa madre, así como cariñosa que abrazaba. Y ujú, ya a veces miraba como a mis amigas, a mis compañeras, ver como su mamá las abrazaba, que les decía te amo y todo eso. Y mi mamá no era una persona, no era una persona así. Ella, yo sabía que me amaba y todo, pero ella no demostraba como ese afecto. Mi papá sí, cuando yo estaba pequeña sí, pero a medida yo fui creciendo, ya la adolescencia, era como uno de esos papás que venían que cuando ya están grandes ya no hay que guardar como ujú. ciertas distancias. Entonces eso creo que también me afectó un poco, Sí. porque quería recibir ese amor. Y cuando pasa esto con este muchacho que yo caigo tanto en eso, yo entro en depresión porque esta persona me deja y yo estaba mal porque yo decía, ¿y ahora quién me va a amar? Ujú. Y yo recuerdo que ya después ya no quería tampoco ni ir a la iglesia, yo no quería hacer esto ni nada. Y yo bendigo mucho la vida de mi abuela, porque ella en su momento también dejó de ir a la iglesia, pero siempre nos mandaba a mi hermana, a mi prima, siempre nos mandaba a la iglesia. Y habían unas hermanas ya mayores de edad que ellas siempre iban a mi casa, nunca dejaban que yo me quedara, siempre Ujú. iba y decía, ya está lista, ya vámonos, vámonos. Y a veces yo no quería y yo decía, no, no voy a ir hoy. Y ellas me decían, no, pero alístate, vamos a ir. Y la verdad yo bendigo mucho, mucho también la vida de esas dos hermanas que estuvieron ahí conmigo. Ese día después que pasó todo eso, yo no quería ir, yo me sentía mal. Pero mi abuela me dijo, no, te alistas y te vas para la iglesia. Y yo recuerdo que yo fui y ya lo primero yo me sentía mal porque ya después como que había también caído en sí de que lo que había hecho estaba mal. Ujú. Y yo iba y cuando yo llegué, me acuerdo muy bien, a mi pastor me abrazó y me dijo, pasa adelante, hijo, todo está bien. Y uno de los ancianos también se acercó y me dijo, no tengas miedo, pasa adelante. Y estuve ahí en ese tiempo, obviamente estuve también en disciplina. No, no me permitieron, estuve casi como 6, 8 meses sin subir al altar, Sin sin servir. cantar. Ujú. Pero en todo ese tiempo yo tampoco quería ir ya ni a los ensayos porque dije, ¿para qué voy a ir? Pero en todo ese tiempo mi líder en aquel entonces también me llamaba, me decía, no, tú puedes venir, ve a los ensayos. Lo único que no vas a cantar, pero ven. Y cuando estuve ahí, ellos siempre estuvieron ahí dándome seguimiento, dándome restauración y todo. Entonces eso me ayudó mucho. Y recuerdo también un campamento de jóvenes tiempo después, que ese campamento fue de mucha bendición. Esa fue la primera vez que yo vine, me acerqué, yo me acuerdo ahí en ese momento orando, se acerca una hermana y comienza a orar por mí. Y me dice, y ahí fue cuando el Señor comenzó a hacer una obra en mí, porque me abrazó y me dijo, recibe el abrazo de papá, ese amor que tanto necesitas. Sí. Y me dijo, hija mía, yo te he creado para que tú me adores, yo te he creado a ti para que seas instrumento de mi mano. Y desde ahí yo volví nuevamente ese tiempo
a tratar de buscar realmente mi identidad. Y encontraste tu identidad, ya sabes Encontré quién mi eres. identidad. Amén. Y cuéntanos, a pesar, ¿verdad?, de todo esto, en tu camino ya consciente con Dios, Ujú. ¿has tenido algún momento de debilidad, de quiebre? Durante COVID Ujú. hubo también ese tiempo porque este, cuando estuvimos ahí en el encierro y todo, aquí viene otra vez Valeria con otra pareja, pero ya esta pareja ya la conocía mis papás y todo, pero durante COVID esto fue un desastre. Fue un desastre porque fue una persona que era muy tóxica, se dice hoy en día, muy Ujú. celosa, manipuladora y tantas cosas. Todo eso Eh, sucedió en Honduras. sí, en Honduras. Todo Ujú. eso fue en Honduras. Entonces, mi relación con mis padres se había roto completamente. Entonces, estaba cruzando en ese momento, durante estaba ahí, la iglesia estaba cerrada, no había nada, mi comunión se desconectó No con Dios. tenías a alguien que te diera seguimiento o con Ujú. quien hablar Ujú, de lo que te estaba exactamente. pasando. Y tal vez muchas veces yo entraba así como en esa ansiedad. Una vez me llevaron al doctor porque yo sentía toda esta parte de acá de mi cuello así como dormida, lo tenía inflamado. Y pensaron que tal vez era alguna muela o algo. Y cuando me llevaron allá me dijeron que no, que los nervios De tanta de tanta ansiedad. ansiedad que yo tenía. Había caído en un estado de ansiedad tremendo. Pasa todo ese tiempo de COVID, mi papá tratando de reconstruir esa relación que teníamos. Y algo que sí me marcó mucho en ese tiempo fue que cuando estaba llevando nuevamente mi relación con mi papá, nuevamente tratando de acercarnos, yo tengo un sueño, una semana antes de que mi papá le diera COVID. Y yo Mm. recuerdo muy bien que yo me desperté y cuando vuelvo a cerrar los ojos, yo tengo un sueño y yo veo a mi papá, que mi papá había fallecido. Lo miraba como en una sala así de hospital, como en un lounge ahí. Y entonces ya muerto. Entonces yo me puse a orar en ese instante y todo. Semanas después mi papá le dicen que sale positivo a COVID. Entonces mi papá pasó cuarentena, todo eso fue ya como en finales de noviembre, principios de diciembre. Y él estuvo en cuarentena y todo eso, entonces ahí él estuvo aislado. Y entonces en ese tiempo yo no recordaba el sueño, se me había olvidado. Ujú. Y entonces ese tiempo que estábamos ahí, Dios hizo algo también muy grande en la vida de mi papá. En ese tiempo mi papá se reconcilió con el Señor. Él grabó un video diciendo que él era nueva criatura, tantas Ujú. cosas. Y Porque todo ese tiempo él estaba apartado ujú, hasta que vino el COVID. él estuvo apartado, estuvo ahí en cuarentena. Este, ya luego de eso, me acuerdo muy bien, eso fue ya en enero, eh, 4 de, 4 de enero. Mi papá se fue a una cita ya terminando su cuarentena. Ujú. Y tiempo después, mi tío nos hace una llamada Ujú. y nos dice que mi papá fallece de un paro respiratorio. Ay, Entonces, la culpa vino a mí, porque tal vez inconscientemente cuando estamos ahí se vinieron como ciertos comentarios, como diciendo de que como yo me había portado mal, que mi papá estaba decepcionado de mí y Dios. tantas cosas. Entonces, yo comencé a creer eso. Yo dije, wow, no, mi papá falleció por mi culpa. Ujú. Ujú. Él, tal vez si él hubiese estado bien, si nuestra relación no hubiese estado bien, él no hubiera pasado eso. Entonces yo guardé mucho, por mucho tiempo eso. Y ese mismo año, comenzando el año, estuvimos en Honduras, pero se hizo el viaje para venirnos para acá, a Estados Unidos. Ujú. Y entonces en ese tiempo yo seguía en eso, que guardando eso en mi corazón, yo no le había hecho nada en que yo me sentía culpable.
por eso, sino que yo lloraba, volví a caer otra vez en esa depresión, extrañando a mi papá, yo diciendo, wow, es mi culpa. Y tiempo después, la iglesia donde mis papás iban anteriormente, el pastor nos llama. Entonces comenzamos a ir ahí donde mi papá iban anteriormente. Y ahí comenzamos, ahí me dieron seguimiento. Yo me sentía bien ahí, pero ya después se dio el viaje. Y viniste acá. Y vine, yo llegué ya el 2022, ya para finales de enero, principios de febrero 2022. Y yo lo primero que decía, yo quiero buscar una iglesia. Que me costó también encontrar para llegar a fraternidad. Entonces en ese tiempo al principio yo buscaba una iglesia y todo, pero al final la excusa es que muchos dicen, no, es que no me gustaba o no encontré iglesia. Sí. Y ya cuando llego acá, vengo con esa culpa nuevamente, sin alguien que me diera seguimiento, ni nada. Entonces yo llego y comienza mi vida peor de como había iniciado, porque vengo, o es otro ambiente, otras personas, otras culturas, llego a trabajar con varias compañeras y comienzo ya mi vida, ¿verdad? Y fue tan desenfrenado No, porque porque también aquí no tenías a papi, ni a mami, ni a abuela. Estabas sola o estabas no, con él. estaba mi familia paterna vive acá, mi mamá tenemos la bendición que toda mi familia paterna está aquí en este país, está mi mamá, mis hermanas, Oh, ok. todos estamos acá, pero como veníamos recién llegados, nadie asistía a la iglesia cuando estábamos aquí, nadie. Mi abuela asistía a otra, pero yo por mis horarios de trabajo y todo eso, entonces yo no podía asistir. Entonces, aquí como es más diferente todo, yo me acuerdo, tuve amistades nuevamente y ahí sí, iba a fiestas, iba a fiestas y comencé como en esta etapa que yo decía, no, yo no voy a tener novio aquí. Yo no voy a tener novio aquí, pero Por la mala experiencia que por la había. mala experiencia y yo decía algo muy, muy grande que pasó es que yo dije, no, porque yo ya sé qué es lo que quiere. Entonces era tremendo porque a pesar de que yo no tuve en sí novio, sí comencé como a salir con muchas personas, a caer en fornicación, en caer en tantas cosas y yo decía, bueno, pero nada serio, solamente así pasar tiempo, entonces se volvió algo muy, muy grande. Yo me había acomodado, pero una vez que mi abuela salió, conoció a una de las hermanas de la iglesia y nos invitó, pero yo ya no quería. Yo decía, no, yo me siento cómoda. Y al principio yo no quería, ellos fueron a la iglesia, pero yo no. Y mi excusa era que los horarios de trabajo, tal cosa. A veces tal vez ni me tocaba trabajar, pero yo me iba, no, me toca trabajar. Y yo me iba, salía. Y pasó así el tiempo. Y yo recuerdo que una vez yo llego y me dan la noticia de que se va a hacer célula en nuestra En tu casa. propia casa, si tú no En vas mi a la casa. montaña, la montaña viene a ti. Y me daba risa porque prácticamente yo casi siempre llegaba a la hora de refrigerio. Porque a mí me tocaba, el día que había célula, a mí me tocaba trabajar. Y a veces yo me quedaba así como que más tiempo platicando así para Para no no llegar. llegar. Para no llegar, porque decían, no, yo me siento cómoda. No, ya, ¿para qué? Estaba cómoda. Pero no era consciente de cómo estaba mi situación realmente. Sí. Y, y pues cuando hacen eso, vienen y preguntan qué día Para cambia cambiar y el cambia día. la célula. Entonces, bueno, comienzo a ir a la célula. Y de ahí, pues, yo dije, ok, vamos a ir. Yo recuerdo el primer día que fui a la iglesia y eso fue
agosto, si no me equivoco, como 23, 24 de agosto, siempre de ese mismo año, 2022. Ujú, Pero yo fui porque fue un buen regalo. Fue un buen regalo porque en esa fecha era mi cumpleaños. ujú, Y yo me acuerdo que ese día que llegamos estaba Valesca y estaba Matthew de Miel San ujú, Marcos. Entonces cuando estábamos ahí, cuando ellos dijeron algo que me impactó mucho sobre las maldiciones generacionales y sobre todo eso, y yo los miraba y yo dije, wow, estos jóvenes son jóvenes y cómo aman a Dios, cómo están verdaderamente entregados. Entonces eso algo en mí, ujú, hizo que algo me inquietara. ujú. Entonces yo desde entonces yo dije, no, yo tengo que cambiar, tengo que volver. Y comencé nuevamente, ya se iba a las células. Ujú. Igual, ya era mi casa, ya no tenía escapatoria. Sí, Entonces comencé pero ya a tenías una seguirla. intención. Ya había una intención, ya como Ujú, que de ese entonces algo había cambiado. sí. Y desde ese entonces que yo realmente pude tener un encuentro porque ya después para el 2023 hubo en enero, si no me equivoco, Ujú, hubo un encuentro y reencuentro. Entonces yo estaba emocionada por él y yo me acuerdo cuando yo fui ese día, cuando a mí me ministraba, habían tantas cosas que habían dentro de mí, había falta de perdón hacia muchas personas y sobre todo a mí misma. Porque yo todavía seguía con eso, yo no me había perdonado por lo de mi papá, porque yo decía que era mi culpa. Y ese día yo dije, no, algo nuevo tiene que haber en mí. Y ese día fue donde yo verdaderamente, a pesar de haber nacido, de haber conocido la verdad, pude haber dicho así como, Jotio, ya te vi oído, pero ahora mis ojos te ven. amén. Y ahí fue donde realmente yo pude decir, no, yo necesito cambiar. Y desde que yo comencé ese cambio, aquí he Amén. estado firme, ya conociendo realmente mi identidad, sabiendo que no soy nada de lo que palabras que me habían dicho anteriormente me habían marcado, Ujú, y tantas cosas que me habían herido, aprendí a perdonar, aprendí a tener paz, a tener gozo, porque la Valeria de ese entonces cuando estaba ahí podía decir, se me preguntaban si era feliz, yo decía que sí, aunque la ansiedad, la depresión realmente me estaba hundiendo, comiendo viva. me estaba comiendo, pero mi orgullo me decía decir, no, yo estoy bien. Ujú, Pero cuando la Valeria de ahora, si me dicen, si yo era feliz en ese tiempo, yo puedo decir que no. Yo puedo decir que no porque durante ese tiempo también muchas veces se me vinieron pensamientos de querer quitarme la vida, ujú, tantas cosas y algo que ahora yo entiendo que era parte de la voluntad de Dios. Cuando yo trataba de hacer algo, yo no podía, yo temblaba y yo me ponía a llorar y yo decía, era tanta la depresión que yo tenía en ese entonces que a veces yo cuando abría mis ojos cuando yo me despertaba, en lugar de agradecer a Dios por un día más de vida, yo lloraba. Porque si ya no quiero vivir otro día más, ya no yo quiero, viví. ya no quiero seguir viviendo. Era algo tremendo y ahora yo me alegro mucho porque abro mis ojos y ya digo, gracias Dios por un día más, por una oportunidad que me das, un día para aprender algo nuevo que tú Sí. tienes. Ujú. Y así ha estado mi vida. Qué bien, ¿verdad? Que ahora tienes una identidad clara. Ya no más personas tóxicas en tu vida. Ya sabes quién eres. Sí. Ya nadie te puede manipular con Ujú. palabras. Porque eso es lo que el enemigo quiere. Dañarnos nuestra identidad para que no sepamos quiénes somos. Porque cuando usted sabe quién usted es, Así. Ujú. firme, ¿verdad? Y algo muy importante, has aprendido cómo permanecer firme sin Sí, ayuda de sí. otros. Ujú. Ya tú sabes cómo levantarte a ti misma. Sí mismo. Claro, porque eso es muy importante. Yo pienso que alguien yo escuché así por ahí, de que es mejor enseñarle a alguien a pescar que regalarle Ujú. un pescado. ¿Por qué? Porque ya tú sabes qué hacer. Cuando vengan esos pensamientos contrarios,
sabes a dónde ir, ¿verdad? Sí, ya ahora sí lo tengo claro. Por eso dije anteriormente que yo no me había enamorado de Jesús, sino que me había enamorado de la iglesia. Me había enamorado tal vez de las personas, porque era tanta mi autoestima tan baja que cuando alguien me decía algo bueno, yo me sentía también. Pero cuando tuve ese encuentro verdadero con mi Señor, yo dije, no, ya, aquí es donde yo tengo que ir. Cuando me Ujú. sienta de esta manera, cuando me sienta de esta manera, ya tengo donde ir. No, no tengo que ir donde personas para sentirme bien. Yo con él lo tengo todo. Así es, así es. Y pues, ¿cuál es tu versículo favorito? Okay. Mi versículo favorito hasta lo tengo de fondo de pantalla, que es Jeremías 29:11, que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta ese Este versículo? versículo me gusta porque a veces, muchas veces yo traté de hacer mi propia voluntad y de tener mis propios pensamientos, mis propios planes, pero el Señor vino y cambió todo y me dijo, no, lo que yo tengo para ti es mejor. No son tus pensamientos, son mis pensamientos y son de bien. Y para al final darte tal vez algo que tú anhelas o darte algo mucho mejor de lo que tú anhelas. Amén. Eso es lo que hace el Señor. Y aparte de la Biblia, ¿hay algún libro que te haya impactado, te haya ayudado? Ujú. Actualmente estoy leyendo uno que se llama Belleza Interior. Ujú. Y me ha encantado mucho porque es sobre los frutos del Espíritu. Y es sobre, para nosotras como mujeres, nosotras como jóvenes, eso me ha ayudado mucho porque es un libro que te ayuda para forjar bien tu carácter. Y es confrontativo porque hay cosas que tal vez hay dentro de nosotras que no sabemos que tenemos. Y al Ujú, leerlo yo digo, wow, pero yo soy así, yo tengo que cambiar esto. Y ujú. ha sido un libro que me ha impactado muchísimo. Bellísimo. Tan solo con el nombre yo sé que es bueno. ¿Y quién escribió ese libro? Se llama Valeria también, Valeria Oh, Leitz, algo así, era el nombre. Belleza Ujú, interior. Belleza Ok. Interior. No, pero si alguien quiere ir y Ujú, buscarlo. lo pueden buscar, es un buen libro. Sí, excelente. ¿Y qué consejito me le das a esos jóvenes que están luchando con su identidad allí afuera en el mundo, que tal vez vayan a ver este video? Bueno, yo lo que les puedo decir que busquen su identidad en Cristo, que esa es la mejor decisión que uno puede tomar. Hay muchos jóvenes que al igual que yo han crecido sabiendo tal vez la verdad, conociendo y todo, pero no han tenido verdaderamente ese encuentro con Él. Pablo decía, ya no vivo yo, Ujú, Cristo vive en mí. Y Pablo aprendió también, aunque él se sabía también toda la ley, se sabía todo, eh, había algo que faltaba en él. No era, él se llamaba Saulo, pero ya después de eso su identidad cambió. Y eso mismo sucede cuando nosotros venimos y encontramos nuestra identidad en Cristo. Nos da paz, nos llena de tantas cosas porque muchos tal vez están con tantas cosas que uno no sabe, tal vez pasan depresión, están pasando por ujú, rechazo, hay tantas cosas en sus corazones y hay muchos que tal vez no quieren aceptarlo y ujú. cuesta aceptarlo, pero cuando venimos delante de nuestro Señor y nos despojamos de todo, venimos ante Él y mostramos quiénes somos delante de Él, mostrándole nuestras debilidades, todas esas cosas que hay dentro de nosotros, Él hace la obra, Él transforma. Y tal vez hay muchos que su identidad se ha ido forjando por cosas que les han dicho, Ujú. palabras que los han herido, o por cosas que tal vez su familia, sus amigos, otras personas han dicho de ellos. Esa no es su identidad. Su identidad es, como dijo en un principio, es lo que el Señor nos dice a través de su palabra que somos. Así es. Excelente. Muchas gracias, Valeria, por venir a compartir tu testimonio con nosotros.
Bye, será hasta la próxima. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Es totalmente gratis. Bye.